Vamos a ver unos conceptos antes de ir al tema. Eh, Conceptos, bueno, que seguramente los habrán visto en algún momento, pero bueno, vamos a reforzarlos. ¿A qué llamamos razón en matemática? La división. Es un cociente, ¿no? Entre dos números, ¿no? El cociente sería el resultado de la división, ¿sí? Eh, o sea, razón, un cociente entre dos números, ¿no? Y lo podemos expresar, por ejemplo, los números a sobre b es igual a un número real k, ¿no? O sea, eso sería una razón, ¿sí? ¿Y a qué llamamos proporción? Mm, A una parte de algún todo. mm, no, no. Bueno, a ver, vamos a ir. Si nosotros tenemos dos razones, ¿no? Hay dos razones. Es como una equivalencia, ¿o no? Una Claro, proporción. si tenemos a sobre b y b sobre c, ¿no? O sea, a sobre b que me da un valor k, ¿no? Y una c sobre d que también me da un valor k, entonces las podemos igualar, ¿no? Y me queda que a sobre b es igual a c sobre d. Eso sería una proporción, ¿sí? Y puede seguir, ¿no? Igual a otro cociente y así, ¿no? O sea, pueden haber varias expresiones. Pero una proporción tiene esta forma, ¿sí? Entonces ahí decimos que los números son proporcionales. ¿Se entiende esto hasta acá? Es básico, o sea, no hay mucha Sí. vuelta, es esto, ¿sí? Eh, bueno, en el caso de que esto se cumple, ¿no? Y tenemos que A, B, y C y D son cuatro números distintos, ¿no? O sea que A es distinto de B, es distinto de C y es distinto de D. Entonces decimos que cada uno de estos elementos se los llama cuartos proporcionales. Entonces yo tengo, a ver, por ejemplo, 4 sobre 8 es igual a 2 sobre... No, vamos a poner 2, vamos a poner 3 sobre X, ¿no? Y yo lo que tendría, si yo digo encontrar el cuarto proporcional, bueno, el cuarto sería este, ¿no? O sea, tendría que encontrar lo que vale X. Ahí utilizamos una de las propiedades de lo que es las proporciones, ¿no? ¿No? Si yo tengo, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces hacemos la propiedad que se llama que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿no? O sea, a estos números se los llama extremos, ¿no? Y a estos dos se los llama medios. Entonces decimos que A por D es igual a C por B, ¿no? Eso sería que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, bueno, tendríamos que 4x es igual a 8 por 3, ¿no? Que bueno, que esto me da 24, y ahí, bueno, después dividimos por 4, ¿no? Y me queda que x es 24 sobre 4, x es igual a 6, ¿sí? Ahora, en el caso que tenemos, o sea, estas propiedades vayan anotándola porque es una propiedad importante, ¿sí? En el tema de proporciones. Si yo tengo una proporción del tipo A sobre B es igual a B sobre C, ¿no? O sea, tenemos que los medios son iguales, vamos a decir, o sea, en ese caso, bueno, A y C serían distintos. Estos dos vamos a decir que son terceros proporcionales y el valor y B es
medio proporcional. Porque es el que se repite, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que lo que no quise hacer recién, por ejemplo, 4 sobre 8 es igual a 8 sobre 16, por ejemplo, ¿no? Esto me da un medio y esto también me da un medio, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Cuando los Sí. 4 valores son distintos, cada uno de los 4 valores se lo va a llamar cuarto proporcional, no importa cuál de los valores, ¿no? O sea, va a ser cuarto proporcional. Y cuando tengo este tipo de proporción, A sobre B es igual a B sobre C, los que son distintos se lo llama tercero proporcional y al que es igual al número B se lo llama medio proporcional. Un caso muy, muy conocido o no, que se usa en la geometría, por ejemplo, si yo tengo un segmento AB, ¿no? Y tengo un punto P, de manera tal que se cumple que AB sobre AP es igual a AP sobre PB, por ejemplo, este sería un caso de lo que es terceros y medio proporcional, ¿no? Bueno, este tipo de proporciones, como está en un segmento, tiene un valor determinado, ¿sí? Que es, la proporción es un número irracional, que se lo llama el número phi, ¿sí? Que ese número phi eh, se le dice el número de oro. Después busquen información, nosotros no vamos a profundizar sobre esto, pero se los tiro, ¿no? Que este sería un caso particular de lo que es un tercero y medio proporcional, y se lo llama número de oro, eh, y a este tipo de proporción se la llama proporción áurea, ¿no? Eh, los griegos consideraban que era una especie de proporción perfecta, ¿no? Y muchas de las construcciones que tenían los griegos estaban basadas en este tipo de proporción. Y el valor de phi es un número que se conoce, que es raíz de 5 más 1 sobre 2. ¿Sí? O sea, siempre que pasa esto en un segmento, la proporción es esta. ¿Sí? Es un dato, no vamos a indagar más sobre el tema. Bien, hasta ahí venimos bien, o sea, con los conceptos que estamos incorporando. Igual son cosas que por ahí ya conocían, pero que bueno, que estamos reforzando. Sí. Vamos a algunas propiedades de las proporciones, ¿no? Nosotros dijimos que si tengo la proporción A sobre B es igual a C sobre D, ¿no? O sea, el caso más general sería en el que todos sean distintos, ¿no? Después, cuando son iguales, cuando tengo medios proporcionales, bueno, tendrán casos particulares, ¿no? Pero el caso más general sería en el que son todos distintos. Y dijimos que se cumplía esto, ¿no? Que A por D es igual a C por B. ¿Sí? Ahora, otra propiedad que se puede cumplir, ¿no? Si yo, por ejemplo, paso, en vez de tener el B acá abajo, después de esto yo paso el C para acá y el D para allá, también puedo decir que A sobre C es igual a B sobre D, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo la proporción así y también puedo tenerla así. Sería, ¿no? Lo que se ve acá. O sea, este sobre este es igual a este sobre este. Esa sería otra forma de por ahí expresar la proporción. Y además, si esto es equivalente, sus inversos también van a ser equivalentes, ¿no? Otra propiedad sería que B sobre A es igual a D sobre C, por ejemplo, ¿no? O sea, sus inversos sería como darlos vuelta, ¿sí? Y después otra propiedad que también, o sea, estas las vamos a utilizar ahora, por eso las estoy mencionando, ¿no? O sea, una propiedad sería esta, otra propiedad sería esta, otra propiedad sería esta, siempre partiendo de esto, ¿no? Y otra propiedad
sería, si yo tengo A sobre B igual a C sobre D, ¿no? Si yo a estas dos expresiones le sumo 1 a cada término, sigo teniendo cosas iguales, ¿no? Si yo extraigo factor común en cada caso, o sea, en este tengo B y en este tengo D, o sea, me quedaría B, este me sigue quedando A, y acá tendría, si acá tengo un 1 abajo, me quedaría B sobre 1, B, por 1, B, ¿no? O sea, me quedaría más B, y acá tendría lo mismo, ¿no? Saco como un denominador D, entonces tendría, si acá tengo un 1 como denominador, sería 1 dividido 1, perdón, D dividido 1, D por 1, D, ¿no? Entonces otra forma que también es equivalente sería esta, ¿no? O sea, a la expresión le sumo el denominador, ¿sí? Y también siguen siendo proporción, ¿sí? O sea, obviamente no me va a dar el mismo resultado que esto, pero sigue siendo una proporción, ¿sí? Entonces, estoy recordando todo esto, ¿por qué? Porque ahora nosotros vamos a ver cuestiones de proporciones en geometría, con segmentos, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. ¿No? Esto es todo como para recordar. Bueno, vayamos un poquito a GeoGebra. Vamos a ver una nueva definición, ¿no? O sea, bueno, acá ya empecé copiando mal. Esperen que... Homotesia. Puse homotecio, ¿no? Vamos a ver lo que es una nueva transformación, ¿sí? Como nosotros estuvimos viendo ya los movimientos, ¿se acuerdan? Los movimientos eran funciones o transformaciones en el plano, biyectivas que transformaban figuras en figuras congruentes, ¿no? O sea, congruentes, ¿qué significaba? Que conservaban toda la distancia, conservaban los ángulos, ¿no? O sea, conservaban la longitud de los lados, o sea, eran figuras iguales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero las homotesias, en lugar de transformar figuras en figuras congruentes, van a transformar figuras en figuras semejantes, ¿sí? Y bueno, veamos la definición, ¿no? Dice que una homotesia de centro O y de razón K, o sea, K es un número real, va a ser un número real distinto de cero, dice, es la correspondencia que a todo punto A del plano le hace corresponder otro A' tal que, y tiene que cumplir estas dos propiedades, ¿no? El punto O, el punto A y el punto A' están alineados, y la razón, o sea, la razón entre los segmentos OA' y OA es la constante, ¿no? Que se llama razón. Veamos, a ver, esto que está acá, ¿cómo sería? ¿No? Si este sería mi punto O, primero lo vamos a ver eh, con la función de GeoGebra, ¿sí? Y acá tengo, por ejemplo, mi punto A. Entonces, venimos acá, fíjense que está la función homotesia, ¿no? Aprieto homotesia y me dice, selecciona el objeto, luego el centro de homotesia y después la razón, ¿no? O sea, primero el objeto que quiero transformar, el punto A en este caso, para ver cómo es esta definición, y después el centro de homotesia, que sería el punto O, y después la razón. La razón va a ser un número, ¿sí? Por ejemplo, 5. Vamos a ponerle 5. Bueno, quedó, ahí está. Fíjense cómo, a ver, esperen que esto... ahí está. Bueno, no me sigue moviendo esto. En la pantalla acá. Ahí está. Ahora ven, yo muevo esto y el texto queda ahí. Bueno, ¿qué significa
que la razón es 5, ¿no? O sea, yo lo que hice en este caso fue lo siguiente, ¿no? O sea, hice una motesia de centro O y razón 5 del punto A, ¿no? Y eso me dio como resultado el punto A'. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se cumple esta definición. Dicen que O, A y A' tienen que estar alineados, o sea que estos tres van a estar sobre una misma recta. Lo verificamos. Construimos una recta que pase por O y por A, y fíjense que también pasa por A'. ¿Sí? Y bueno, vamos a ponerle punteada. Y después me dice que la longitud del segmento OA' sobre OA es la razón K, en este caso era 5, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta acá. Vamos a poner, en GeoGebra se pone así, ¿no? Un segmento, si quiero poner la longitud, ponemos directamente así. OA', ¿no? Sobre OA, y fíjense que me da 5 el resultado, que es lo que yo puse como razón, ¿sí? Bueno, por ahora eso es así, ¿no? O sea, que quiere decir que la distancia esta que hay de O a A es 5 veces más grande que la distancia que hay, perdón, de O a A' es 5 veces más grande que la distancia que hay de O a A, ¿sí? Ahora, en un punto, bueno, no se ve mucho. Ahora veamos cómo se traduce eso en una figura, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo pongo, vamos a hacer una figura, un cuadrilátero. ¿Sí? Y yo quiero transformarlo mediante una homotesia. Vamos a hacerlo más chiquito porque, bueno. Entonces, venimos acá a la función de homotesia. Ahora después yo les explico cómo se hace también con regla y compás, cómo se haría, ¿no? Aplicamos homotesia, fíjense, me dice selecciona el objeto, después el centro de homotesia y después la razón. Seleccionamos el objeto, o sea, todo el cuadrilátero, el centro de homotesia, y la razón dijimos que era 5. Entonces fíjense lo que me quedó. Un cuadrilátero un poco más grande. ¿No? ¿Cómo va a ser este cuadrilátero más grande con respecto al otro? Bueno, cada una de estas cosas que dijimos se tiene que cumplir para todos los vértices, o sea que si yo hago rectas, por ejemplo, de O a B, fíjense en que B' también está alineado, hago la recta de O a C, C' también está alineado, y la recta de O a D, y fíjense en que D' también está alineado. ¿Sí? O sea, se cumple eso. Y bueno, tendríamos que ver que las distancias también sean 5, ¿no? Vamos a hacerlo con uno más para que se vea que eso se va a cumplir con todos, ¿no? O sea, nosotros dijimos que si la distancia de OA' sobre OA es 5, entonces, por ejemplo, la de OAB' sobre OB también tiene que dar 5, ¿no? Fíjense que es lo que me da acá. Ahora, vamos a ocultar un poco de cosas para que... ¿La definición la copiaron? Así ya la puedo sacar. Y si no, bueno, queda en el video, después cualquier cosa la copian. Entonces, Sí, profe. veamos, si yo esto lo pongo acá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como la distancia entre O y los puntos de los vértices del transformado es 5 veces mayor que la distancia entre O y los puntos de la figura, bueno, de esa misma razón van a conservar las figuras también. Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto mide el segmento A'B', ¿no? A ver, primero pongámosle la longitud, ¿no? A ver. Es como si fuese la misma figura en otra escala. ¿Funciona algo parecido? Claro, 5 veces más grande sería, ¿no?
en este caso. Bueno, si la razón de homotesia hubiese sido un numerito más chico, hubiese sido más chica la figura. Ahora después vamos a ver con otros casos qué pasa. A ver, veamos la longitud de un segmento, por ejemplo, del segmento AB, que acá me dice 2, que me da 2,99, entonces A'B' tendría que medir 5 veces, bueno, si lo aproximamos es 3, esto es casi 3, esto es casi 15, ¿no? O sea, 5 veces mayor, ¿sí? Pero para estar seguro de eso, hagamos la cuenta, o sea, ¿cuánto da el segmento A'B' sobre el segmento AB? Entonces, A'B' sobre AB. El resultado me da 5. ¿Sí? O sea que cada uno de los lados va a ser, del transformado va a ser 5 veces mayor que la figura original. ¿Sí? O sea, una propiedad que tiene una figura transformada mediante una homotesia es que los segmentos son proporcionales. ¿Sí? Porque si yo hago, por ejemplo, B' sobre B', C' sobre BC, también me da 5, ¿ven? O sea, una de las propiedades que van a tener las figuras transformadas mediante una homotesia es eso, los segmentos van a ser proporcionales, ya no van a ser congruentes como en los movimientos. Pero hay una cosa que conserva, por ejemplo. Fíjense en que la forma es la misma, nomás que más grande. ¿Y qué es lo que va a conservar si conserva la forma? Los Veamos. ángulos. Los ángulos. Claro, va a conservar los ángulos. Veamos. Si yo veo los ángulos de todos los ángulos de esta figura, y veo los ángulos de esta figura, fíjense que son los mismos. Los ángulos se conservan. O sea, una cosa, una cuestión que caracteriza la homotesia es eso, que transforma figuras en figuras semejantes, se le llama, ¿no? Y semejante sería que los lados son proporcionales y que los ángulos son iguales. ¿Sí? Es más, no sé si se llega a ver, pero por ejemplo, cada segmento transformado es paralelo con respecto al otro. ¿No? O sea, el CD, este segmento CD es paralelo con C' de', por ejemplo. El AB es paralelo con A'B', por ejemplo. Y bueno, el BC con B'C' y así, ¿no? Son figuras que son semejantes, van a quedar paralelas. Bueno, veamos otro ejemplo. A ver, si yo tengo, bueno, vamos a poner el punto O. Y vamos a tener una figura cualquiera, también puede ser un cuadrilátero. Y vamos a ponerlo más para acá. Y ahora vamos a hacer la homotesia de ese cuadrilátero, pero en vez de una razón mayor que 1, vamos a hacer una razón entre 0 y 1. ¿No? O sea, primero el objeto, el centro de homotesia, y después, bueno, pongamos 0,5. Fíjense en que me hizo una más chiquita, ¿no? Y bueno, la distancia que va a haber entre OA, entre OA' y entre OA, la de OA' es la mitad de hasta OA. Siempre la distancia que hay del punto O hasta el transformado sobre la distancia del punto O al punto original siempre es la razón, ¿no? Por ejemplo, si yo hago OA' sobre OA, me va a dar 0,5, que es la razón que yo puse, ¿no? Si hubiese hecho al revés, me iba a dar 2.
¿no? Que bueno, porque el original es el doble del transformado, pero el transformado es la mitad del original. Y bueno, y lo mismo, todos los transformados van a estar alineados, ¿sí? Y bueno, y además, bueno, la longitud de A', B' del segmento A', B' es la mitad de AB, por ejemplo. ¿Sí? Si lo quieren, lo vemos. La longitud de A', B' sobre AB me tiene que dar 0,5, que es la razón. ¿Sí? ¿Ven? Me da 0,5. Y bueno, y los ángulos se van a conservar. Ahora, nosotros estuvimos viendo solamente homotecias con razones positivas, ¿no? O sea, siempre la razón se transforma para el lado que va la figura, ¿sí? O sea, si la razón es más grande que 1, lo sobrepasa, ¿no? O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, otra homotecia, o sea, hago la homotecia del objeto este con respecto a este y la razón ponemos 3. Fíjense, el que es mayor que 1, como que pasa la figura, ¿sí? Y el que está entre 0 y 1 queda antes, ¿no? Si la razón hubiese sido 1, la figura se transforma en sí misma. O sea, es la identidad. ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No, ninguna, profe. Bueno, veamos ahora otro ejemplo. Si yo tengo acá el punto, este dijimos que era el punto O, y quiero hacer sobre esta figura, vamos a hacer también una homotecia, pero la razón le vamos a poner negativo, -3, por ejemplo. Fíjense, me va a hacer una figura 3 veces más grande, ¿sí? Pero del otro lado del punto, ¿no? Es más, vamos a hacer las rectas, o sea, OA me lo transforma bien en A', o D, por ejemplo, en D', y así, ¿no? Y lo mismo, la distancia que hay de OA, perdón, sobre OA va a ser 3, porque la razón es 3. Por más que yo haya hecho -3, la razón me va a dar 3, ¿no? Pero lo que me va a hacer el negativo es que en vez de ir para el mismo lado que está la figura, va a ir para el otro lado. Y va a quedar como rotada a 180 grados. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, una homotecia de esto con respecto a esto, y bueno, y le hago un número menor que 1, por ejemplo, hago menos 0,1, perdón, menos 0,2, me hace esta figura chiquitita de acá. ¿Sí? O sea, 0,2 sería un quinto de esta figura, esta que está acá, esta chiquitita. Y si hago la homotecia eh, de esta figura con respecto a O, y la razón es -1, lo que me va a hacer es lo equivalente a una simetría central. ¿Sí? O sea, va a ser, acá sí la figura va a ser congruente, pero dada vuelta. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No, No. No, ninguna. Bueno, hago un ejemplo antes de que se corte esto, por ejemplo, de un triángulo vamos a hacer, y vamos a hacerlo con regla y compás, entre comillas, regla y compás de GeoGebra. ¿Sí? Y vamos a hacer una figura un poquito más sencilla para que, por ejemplo, este triángulo. ¿Sí? Yo quiero hacer una homotecia
de razón 3, vamos a hacer, esperen que lo copiamos acá, la homotesia de centro O y razón 3 del triángulo ABC, ¿no? Y eso me va a dar, bueno, obviamente, A', B', C'. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a trazar las rectas que pasan por cada uno de los vértices como auxiliares. Bueno, no quería que me quede algo así. Vamos a correr el punto C. Ahí. Y vamos a poner estas rectas en línea punteada. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, vamos a marcar con el compás, ¿no? Si yo con el compás trazo la distancia de O a y la ubico en O, eso sería 1, ¿no? Si la ubico en A, ahí tendría 2. ¿Sí? Entonces acá, bueno, vamos a marcar este punto. O sea, ahí ya tendría la distancia que es el doble, ¿no? De OA a OD es el doble, ¿no? Y para hacer el triple, vamos a hacer de vuelta la distancia de OA, y acá en este punto D que me quedó, acá ya tendría la distancia que es el triple, ¿no? Y este sería mi punto A'. Bien. Y esto lo que no nos sirva lo vamos a ocultar, o sea, esta circunferencia, y el punto este D lo vamos a ocultar. Ahora, lo mismo haríamos con B. La distancia de acá de O a B, acá tendríamos 1. Si posiciono acá, tendríamos 2. Y si hago de vuelta, de acá a acá, tendríamos 3, ¿no? Y este punto que está acá sería mi B', y ya se está por cortar esto. ¿Sí? Y bueno, vamos a ocultar lo que no nos sirve. Bien. Y ahora hacemos el tercer punto, ¿no? O sea, si tomamos con el compás la medida de O a C, hasta ahí tenemos 1, ¿no? Si ubico la circunferencia en C, acá en la intersección tenemos 2, y si vuelvo a hacer con el compás de O a C y lo ubico acá en este punto F, ya tendríamos 3. ¿Sí? Y bueno, ocultamos lo que nos molesta, y a este punto lo llamamos C'. Y ya tenemos para transformar el triangulito. Este sería el transformado. O sea, por como lo medimos, la distancia de O a B' es 3 veces la distancia de O a B, porque eso lo medimos. Y bueno, la longitud de los lados tendrían que ser 3 veces mayor, ¿sí? No sé, por ejemplo, este mide 3,38 y este 10,13. Bueno, a veces por el arrastre de decimales, por ahí queda un poquito más grande. Pero bueno, si hacemos la cuenta acá, si hago A'B' sobre AB, el resultado me da 3, ¿no? Y los ángulos tendrían que ser todos iguales. Este 78,98, este también, 52,55, acá está, y 48,47, y está, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Si hubiese querido hacer un medio, por ejemplo, si la razón hubiese sido un medio, en vez de marcar con el compás, acá hago la mediatriz en cada uno de estos segmentos, ¿no? Y me daría el punto medio, ¿no? Si hubiese querido hacer -3, tendría que haber hecho 3 para el otro lado. ¿Sí?
Pero bueno, vamos a tratar de manejarnos igual con la función de GeoGebra. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. No, profe. No. Bueno, no hay nada muy del otro mundo, ¿no? Bueno, veamos algunas cuestiones. Dijimos que la definición de homotecia, ¿no? Era, bueno, la que teníamos ahí copiada, que era esta, que me parece que la borré. Sí, la borré. Bueno, la definición de homotecia era la que tuvimos ahí. Vamos a tener la definición de semejanza, ¿no? Vamos a decir que dos figuras son semejantes. O vamos a decir que es una semejanza si es una homotecia, si es el producto de una homotecia y un movimiento. Estaba buscando el texto. Una semejanza o sea, el movimiento puede estar o no, ¿no? Las figuras que hicimos recién no hicimos movimientos, pero como eran semejanzas igual, ¿no? O sea, el movimiento puede ser la identidad también. A ver, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿no? Y tengo acá un punto cualquiera, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, una homotecia de una homotecia 2, ¿no? O sea, esta figura es el doble que esta, ¿no? En todos sus lados, y si yo además a eso le aplico una traslación, por ejemplo, a esta figura le aplico una traslación de este vector, ¿no? Esta figura última también es el doble de esta, ¿sí? O sea, esa es la razón de semejanza, ¿sí? Ahí es donde hemos aplicado que, bueno, que una semejanza es el producto de una homotecia por un movimiento, ¿sí? O sea, podría haber hecho un giro, podría haber hecho una simetría, ¿no? Eso es lo que hace que la figura sea semejante. Y bueno, la propiedad que van a tener dos figuras semejantes es que los lados son proporcionales y que los ángulos son iguales, ¿sí? A ver, si yo, por ejemplo, quiero decir que dos triángulos son semejantes, ¿no? O sea, si yo tengo este triángulo, ¿no? ABC y tengo este A', B', C', ¿no? Donde, bueno, este lado mide 2, este mide 3 y este mide 3, por ejemplo, bueno, y si este mide 4, este mide 6 y este mide 6, vamos a decir que los triángulos son semejantes porque, bueno, tienen sus tres lados proporcionales. Entonces, la forma de expresarlo sería que ABC es semejante con A', B', C'. Esta es la forma de expresar que dos triángulos son semejantes, ¿sí? Esa sería la notación. Bueno, así como había criterios para definir que dos triángulos eran congruentes, van a haber también criterios bastante parecidos para decir que dos triángulos son semejantes, ¿sí? ¿Puedo sacar la hojita esta? Sí, profe. Sí. Profe, perdón, dijo sí. que la semejanza tenía lados proporcionales, ángulos iguales Sí. y algo más o nada más. No, eso. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver algunos criterios. Bueno, dos triángulos van a ser semejantes, ¿no? Sí. O sea, la definición sería que dos triángulos son semejantes si todos sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales, ¿no? Esa sería la definición.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que la definición de dos triángulos congruentes era si tenían los lados iguales y los ángulos iguales, ¿no? Bueno, Sí. la definición para que dos triángulos sean semejantes es que tengan los lados proporcionales y los ángulos iguales. Ahora, así como pasaba con los criterios, con los triángulos congruentes, con los triángulos semejantes van a haber algunos criterios en los que no va a hacer falta que yo necesite saber todos los datos. Con algunos datos voy a saber cuándo los triángulos son semejantes, ¿sí? O sea, un criterio sería que tengan los tres lados proporcionales. La LLL. Claro. Y este lo vamos a llamar LLL, pero de semejanza. O sea, a partir de ahora vamos a tener que diferenciar cuando utilizamos el criterio LLL de congruencia de triángulos y cuando usamos el criterio LLL de semejanza de triángulos, ¿sí? Otro criterio va a ser dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual, ¿no? Este sería el LAL de semejanza de triángulos, ¿no? O sea, dos lados proporcionales y el ángulo comprendido por esos dos lados es igual. ¿Cuál seguiría? A ver. ¿Qué nos queda? O sea, para hacer un paralelismo con la de congruencia. El de ángulo, lado, ángulo. También. Ángulo, lado, ángulo. Pero acá no va a hacer falta llamarlo ángulo, lado, ángulo. Pensemos por qué. Porque los ángulos son iguales. Los ángulos son iguales. O sea, si yo tengo dos ángulos iguales, ¿hace falta que corrobore que el lado es proporcional? O sea, si dos ángulos son iguales, el tercero también es igual. Y una cosa que conservan los triángulos semejantes es que tienen todos sus ángulos iguales, ¿no? Entonces, Sí. con solo comprobar que dos ángulos son iguales, ya está, ya puedo decir que los triángulos son semejantes. ¿Sí? Es más, pueden llegar a ser congruentes, en ese caso la razón de semejanza sería 1. ¿Sí? La congruencia es un caso particular de semejanza en donde la razón de semejanza es 1. ¿Sí? Entonces, que el tercer lado sea proporcional o sea igual, da lo mismo, sigue siendo semejante igual, ¿sí? Entonces, con dos lados, con dos ángulos iguales, basta. Y bueno, ahí va a ser el único criterio que vamos a llamar distinto. O sea, dos ángulos iguales lo llamamos AA, ¿no? No por Alcohólicos Anónimos, sino porque tiene dos ángulos iguales, ¿no? Y bueno, y después está el cuarto criterio, que era dos lados proporcionales, ¿no? Y el ángulo que se opone al mayor de los lados. Tiene que ser igual, ¿no? Ese, bueno, lo vamos a llamar LLA, pero de semejanza, ¿sí? Bien. Hasta ahí se entiende. Ahora, bueno, vamos a empezar a utilizarlos, ¿no? Algunos. Veamos, vamos a ver algunos teoremitas, ¿no? Uno de los teoremas, ¿puedo sacar esta hoja? Dar la vuelta. Sí. Bueno, un teorema, ¿no? Dice que
si yo tengo un triángulo, ¿no? O sea, dado un triángulo, ¿no? Y se traza una recta paralela a uno de sus lados, se los dicto mejor porque yo copiarlo acá va a ser un poco. Dado un triángulo y una recta paralela a uno de sus lados, dígame cuando esté. Sí. De manera tal que interseca a sus otros dos lados o a sus prolongaciones, Que interseca. a los otros dos lados o a sus prolongaciones. Ahora vamos a ver cómo es eso. Esta determina un triángulo semejante al triángulo dado. A ver, veamos cómo sería esto con GeoGebra. Yo tengo un triángulo cualquiera. Está medio lento esto. Bueno, dice que si yo trazo una recta paralela a uno de sus lados, por ejemplo, una recta paralela al segmento BC, ¿no? Y que interseca, o sea, yo puedo tener una recta paralela a BC, que esté, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces interseca a los otros dos lados, los interseca, ¿no? Pero también dice que puede ser a sus prolongaciones. ¿Qué significa sus prolongaciones? Si yo tengo, o sea, determinamos las rectas que pasan por AB y las que pasan por AC, ¿no? Vamos a ponerlas con línea de puntos. Entonces, veamos, primero vamos a trazar los puntos que estarían acá, ¿no? Estos dos, que serían las intersecciones de esta recta. Bueno, este triangulito que queda determinado acá es semejante al triángulo más grande. Bueno, vamos a cambiarle el color para que se, ¿no? O sea, el triangulito rojo es semejante al triángulo más grande. Es más, hay una homotesia, ¿no? Que transforma con centro en A, que transforma el triangulito azul en el rojo, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, trazo otra paralela, ¿no? ABC, pero que pase, por ejemplo, por acá, ¿no? Vamos a poner acá. Bueno, me va a determinar otro triángulo más grande, ¿sí? Que también va a ser semejante al triángulo dado, ¿sí? A ver, por ejemplo, este de acá va a ser un triángulo semejante al original, al que teníamos primero. Y le ponemos otro color verde, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya se empiezan a desvirtuar los colores. Pero también puedo tener para el otro lado, por ejemplo, a ver, una paralela ABC, pero que pase por acá. Y también tendríamos otro triángulo semejante, ¿sí? O sea, este triángulo que está acá también es semejante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo demostraríamos a eso? Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Puedo sacar esto, la pantalla? Sí. A ver, supongamos, yo tengo un triángulo ABC
¿sí? Y lo que hago es trazo vamos a hacer por ejemplo las prolongaciones estas que están acá. Las prolongaciones de su lado, las vamos a hacer para abajo porque bueno, ya está. No dejé espacio para acá allá arriba. Entonces yo tendría en la hipótesis, ¿no? Tendría el triángulo ABC, ¿no? Y tengo una recta R que es paralela a AC, por ejemplo, ¿no? Y tendría que, por ejemplo, que la intersección de R con la recta AB sería, por ejemplo, el punto, a ver, si yo hago acá la paralela R, a este lo podemos llamar A', y la intersección de R con la recta BC lo podemos llamar B', ¿no? Entonces, bueno, me quedaría determinado otro triángulo que se supone que es semejante. Entonces yo tendría que demostrar que la tesis que el triángulo ABC es semejante con A', BC'. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Comparamos los triángulos ABC y A'BC' y vemos qué es lo que podemos decir que tienen iguales o proporcionales, ¿no? ¿Cuáles serían los lados proporcionales o cuáles serían los ángulos iguales, por ejemplo? Vamos a decir que, por ejemplo, el ángulo B lo tienen en común. Claro, por tener el mismo vértice. Claro. Y después, ¿qué pasa, por ejemplo, con este ángulo y este? Son iguales. ¿Por qué? A ver. El ángulo Porque son colaterales. colaterales. Perdón, este es C'. Colaterales internos. Vamos a, perdón, lo llamamos así. Correspondientes, ¿no? Correspondientes. Sí. O sea, serían congruentes, ¿por qué? Por ser correspondientes entre paralelas, ¿no? Y ya está. Con dos ángulos que sean iguales ya son semejantes. Por criterio A, ¿no? De semejanza de triángulos, ¿no? Tengo que ABC es semejante con A'BC'. Y listo. Queda demostrado. Así de cortito era. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí una pregunta con esto? No. Ahora, otra propiedad que cumple esto, o sea, si yo trazo una paralela, ¿no? No solamente los triángulos van a ser semejantes, sino que los segmentos que quedan determinados son proporcionales. ¿Sí? A ver. ¿Terminaron de copiar? ¿Puedo sacar la hojita? Sí. Sí. Bueno, entonces les voy a dictar otro teorema que es parecido a este, ¿no? O sea, que sería teorema, dado un triángulo, ¿no? Y una recta paralela a uno de sus lados,
da un triángulo y una recta paralela a uno de sus lados de manera tal que interseca a los otros dos o a sus prolongaciones, esta determina segmentos proporcionales en los lados, ¿no? En los lados mencionados. Esta, ¿cómo, profe, dijo? Determina segmentos proporcionales en los lados que interseca, ¿no? A ver, este sería ABC, ¿no? Y vamos a hacer, o sea, tendríamos en la hipótesis el triángulo ABC. Y bueno, vamos a trazar la paralela AC, que corta los otros lados. Obviamente que esto también se aplica a las prolongaciones, ¿no? O sea, si yo lo aplico a las prolongaciones. Pero vamos a trazar la paralela, esta recta R, que es paralela al lado AC. ¿Sí? Y bueno, estos puntos, por ejemplo, los podemos llamar M y N, ¿no? Como para llamarlo de otra forma. ¿Sí? Entonces tenemos que la recta R, intersección con la recta AB, me daría el punto M, y la recta R, intersección con la recta BC, me daría el punto N, ¿no? Y lo que tendría que probar, si los segmentos determinados son proporcionales, que por ejemplo, que BM sobre MA, a ver, que BM sobre MA, ¿no? Sería igual a BN sobre NC. ¿Sí? O al revés podría ser, ¿no? MA sobre BM es igual a NC sobre BN, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo podemos acomodar y usando, bueno, todas las propiedades que vimos recién. Bueno, por lo que se probó recién, por lo que demostramos recién, nosotros sabemos que ABC es igual, perdón, es semejante por MBN, ¿no? Son triángulos semejantes, ¿no? Sí. Entonces, si yo hago AB sobre MB, o sea, hago la división, o sea, la razón entre los lados que son homólogos, ¿no? Esto me va a dar K, y si hago BC sobre BN, también me va a dar K, ¿no? Por eso, por la definición de triángulos semejantes. O sea, que acá tendría una proporción. Yo podría decir que AB sobre MB, vamos a poner, bueno, ya está, ya lo puse así, es igual a BC sobre BN. A ver, esto los puse NC, o sea, este vamos a ponerle MB acá, para que quede igual. Entonces, veamos lo siguiente. AB, yo puedo decir que es igual a AM más MB, ¿no? ¿Está bien eso? Sí. El segmento AB es igual a AM más MB, ¿no? Sí, sí.
sobre MB, ¿no? Y tengo que el segmento BC es igual a BN más NC, ¿no? Todo esto sobre BN. Si yo a esto lo separo, me queda que, voy a venir para acá abajo, AM sobre MB más MB sobre MB es igual a BN sobre BN más NC sobre BN, ¿no? Esto me da 1, esto me da 1, entonces esto lo puedo cancelar, ¿no? Entonces me queda que AM sobre MB es igual a NC sobre BN, ¿no? O sea, fíjense, lo tengo al revés. O sea, MB sobre AM sería esto, y BN, o sea, está al revés, pero si yo los invierto, me queda igual a esto. ¿Se acuerdan que también los podía invertir? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, como no me alcanza la hoja, no lo pongo, pero podríamos venir para acá. Y tengo que MB sobre AM es igual a BN sobre NC. Y queda entonces demostrado. Dígame si está. Sí. Quedan 7 minutos. Yo creo que llegamos a ver lo último. Vamos a ver lo que hicimos recién, ¿no? O sea, vamos a copiar, ¿no?, lo que vimos recién. Yo tengo el triángulo ABC, ¿no? Y trazo la paralela. ¿No? R. Acá me quedaba M y N, ¿no? Y habíamos visto, no importa si está igual que recién, pero por ejemplo, BM sobre MA, ¿no? Habíamos demostrado esto, ¿no? Es igual a BN sobre NC. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo prolongo, o sea, trazo rectas paralelas, o sea, prolongo este AC, ¿no? Esta, y bueno, esta recta sería S, por ejemplo, y trazo una paralela también a R, o sea, que si S es paralela a R y trazo la paralela a R, también va a ser paralela a la primera, ¿no? O sea, acá, que pasa por B, ¿sí? Y trazo una recta que sea paralela a BC más para acá, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tendríamos rectas paralelas, y esto, bueno, también prolongamos esto. Y bueno, y estos puntos los llamamos, no sé, P, Q y R, ¿no? Acá me queda determinado un paralelogramo, ¿no? Porque si estas son paralelas y estas son paralelas, lo que tengo acá sería un paralelogramo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que BN es igual a PQ, ¿no? Porque son los lados opuestos de un paralelogramo. Y acá abajo lo mismo, tengo otro paralelogramo. NC es igual a QR, ¿no? Entonces, si yo reemplazo esto acá, me va a quedar que MB, ¿no?, sobre MA,
bueno, puse MB y era BM, bueno, no importa, es lo mismo. Es igual a PQ sobre QR, ¿no? Y no sé a qué les suena esto, si les suena algo ya conocido. Tengo 3 rectas paralelas, 2 rectas que la intersecan y los segmentos que quedan determinados son proporcionales. O sea, sería esto que está acá, ¿no? O sea, este segmento sobre este es igual a este sobre este, ¿no? ¿No les suena un teorema conocido? El teorema de Tales. El teorema de Tales habla, ¿no? Si yo tengo 3 rectas paralelas y 2 rectas transversales, los segmentos que quedan determinados son proporcionales con respecto a sus correspondientes en la otra recta, ¿no? O sea, sí, ya está, y lo formalizamos. A ver, ¿puedo sacar esta hojita? Sí. O sea, si yo tengo 3 rectas paralelas, ¿no? Eh, 3 o más, ¿no? Pueden ser, no importa cuántas, pero por lo menos 3, ¿no? O sea, sean, vamos, teorema de Tales. Sean las rectas A, paralela a B, paralela a C, ¿no? O sea, estas serían las rectas A, B, C, y 2 transversales, R y S, por ejemplo. Y bueno, si estas determinan los puntos A, B y C de este lado P, Q y R, entonces A sobre B, perdón, AB sobre BC es igual a PQ sobre QR. Eso es lo que me dice el teorema de Tales. Y bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Después yo les dejo algunos ejercicios para que vayan haciendo para la semana que viene, y la semana que viene los vemos y bueno, y avanzamos un poquito más. Ok, Igual, profe. igual vimos Ok, un montón. Bueno, ¿alguna pregunta? No, No. por ahora no. Por ahora no.